Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 18 de marzo de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Un llamado urgente hicieron ayer 8 obispos y merece que se le ponga atención. Que el narco no se meta en las elecciones. Encabezados por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, los prelados lanzaron un video para pedirle a las autoridades que eviten que el crimen organizado participe en el proceso electoral. O lo que es lo mismo, a Dios rogando y con el mazo de la ley dando. Alertan que si, como ocurrió en la pasada elección federal en 2021 y en otros comicios estatales, las bandas del narcotráfico vuelven a meterse en la contienda para apoyar a uno u otro candidato, sea del partido que sea, será el peor de los escenarios. Entre quienes hicieron sonar las campanas de alerta está, por ejemplo, Rutilio Felipe Pozos Lorenzini, que bastante sabe sobre lo que significa la violencia criminal, pues es obispo de Ciudad Obregón, Sonora, una de las ciudades más violentas de México. Baste recordar que en 2021 ahí fue asesinado Abel Murrieta, candidato emesista a alcalde. Expertos en el tema electoral ven difícil que la Sala Superior del Trife revierta el fallo que está dejando al PAN fuera de la alianza con el PRI y el PRD en las elecciones de Nuevo León. Pero lo que ven más difícil aún es tratar de entender cómo es que las huestes panistas se les pudo pasar algo tan básico como presentar formalmente y a tiempo todos los documentos requeridos para integrar la coalición. En estricto sentido jurídico, indican la controversia no es el fondo, pues efectivamente existe voluntad de la dirigencia nacional del PAN de ir en alianza con el PRI en ese estado. La bronca es de forma, pues hubo omisión en presentar en los tiempos correctos la documentación debidamente acreditada. Y ese es el meollo. Se trata de un error muy básico que los abogados de Morena detectaron de inmediato, poniendo a la coalición a sufrir. De ahí que los sospechosistas preguntan si la omisión no habrá sido intencional por aquello de que muchos panistas se resisten a ir a las urnas de la mano del PRI, su otrora archienemigo. ¿Será? El debate de candidatos en la Ciudad de México estuvo dominado por ataques y desacreditaciones. Parecía el torneo de Iztapalapa con la capitalina Clara Brugada contra Benito Juárez, comandado por Santiago Taboada. El candidato de MC, Salomón Chertorivsky, de plano sacó palomitas para ver la pelea. Los electores decidirán frente a esos pleitos, pero los problemas de la ciudad requieren algo más que pleitos para subirle el nivel a la contienda. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que mientras los foros de Parlamento Abierto para analizar las 20 iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero avanzan con discreción, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados citó a reunión el próximo miércoles para discutir y votar una opinión favorable a la propuesta para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. De ser el caso, quedaría pendiente la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente en el Pleno, donde Morena y aliados no cuentan con la mayoría calificada para palomear el proyecto. Trascendió que poco aportó a Xóchitl Gálvez el acompañamiento de Rubén Moreira durante su visita a Saltillo, en medio del malestar reinante por las fracturas en la coalición, derivadas de los dichos del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, sobre reparto de cuotas.
El exgobernador de militancia priista no solo es asesor del líder panista, sino que ahora también está jugando las contras a los tricolores Manolo Jiménez, mandatario estatal en funciones, y Miguel Ángel Riquelme, su antecesor. Trascendió que a mediados de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza la ministra Norma Piña, retomará la discusión del caso de Mario Aburto, asesino confeso del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Así lo aseguran en oficinas judiciales que afirman que los integrantes del máximo tribunal no dejarán pasar más tiempo porque ya urge un pronunciamiento sobre el destino legal del prisionero, que va a cumplir 30 años preso, fecha que se cumple este sábado. Trascendió que primero en un mensaje por X y después en un comunicado, Alejandro Armenta, aspirante de Morena al gobierno de Puebla, dio a conocer que recibió a Cuauhtémoc Cárdenas, con quien dijo haber conversado de políticas de apoyo al sector rural, y hasta le atribuyó haber aceptado con júbilo la invitación a acompañar al poblano en una futura gira. Más tarde, el propio ingeniero aclaró que el candidato morenista se apareció sin acuerdo previo y que no se comprometió a participar en nada de campañas en esa entidad. Ups. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Salomón se metió al debate. El candidato de MC logró colarse al debate entre aspirantes al gobierno de la Ciudad de México que los candidatos de Morena y del PAN querían convertir en diálogo. No se conformó con ser un espectador más. Clara Brugada y Santiago Taboada se dijeron de todo. Ya se lo habían dicho antes, pero ayer lo condensaron. Salomón Chertorivsky los calificó de conformistas y apocalípticos. Les pidió seriedad y propuestas claras. Se vio en el debate de ayer 3 aspirantes con experiencia que han librado cientos de batallas políticas. Dominan el oficio y darán la batalla hasta el último día. Los beneficiarios del debate son los ciudadanos. El perfil del votante capitalino es el de un ciudadano informado, exigente, que confía en el poder de su voto. Un votante al que le gusta ser el protagonista de la democracia. El debate reanima la campaña. El primer debate entre aspirantes a la gobernatura de Jalisco cumplió el objetivo de reanimar las campañas políticas y atraer la atención de los ciudadanos sobre la jornada electoral del 2 de junio. Como suele ocurrir, al final las preferencias se mantuvieron con Pablo Lemus, candidato de MC, que es gobierno en la entidad, cuidando su ventaja. La candidata que va en tercer lugar de las preferencias, Laura Aro, del PRI, PAN y PRD, no dejó pasar la oportunidad del debate. Fue bien preparada, y a decir de los observadores tuvo el mejor desempeño. Falta ver si las encuestas coinciden. Claudia Delgadillo, de Morena, dijo que cuando ella gane, ahora sí el gobierno federal atenderá las demandas de Jalisco, lo que fue a la vez una mención de su cercanía con Claudia, pero también un machucón al presidente López Obrador por haber estado lejos del Estado. El debate ocurrió en medio de acusaciones y señalamientos derivados del asesinato del alcalde de Pihuamo, Enrique Ibarra, quien buscaba la reelección, lo que dejó en claro que hay riesgos tangibles para los que participen en el proceso. Trump cada vez más bajo. Cuando algún optimista distraído pensaba que Donald Trump no podía caer más bajo, irrumpe Donald y muestra que chapotea en la ignominia. El virtual candidato presidencial del Partido Republicano muestra al mundo que la crisis de liderazgo de Estados Unidos es de pena ajena. Trump declaró que no considera que los migrantes sean personas, lo que debe generar alguna reacción en México porque millones de compatriotas son migrantes en Estados Unidos. Trabajan duro
mandan remesas y ayudan a la prosperidad de un país que genera frutos podridos como Trump. Donald no solo se ensaña con los migrantes, también amagó a sus propios compatriotas al decir que si no gana la elección, se registrará un baño de sangre en su país. Es increíble que le permitan competir. La culebra vuelve a picar. Está cerca el aniversario 30 del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un evento que marcó un antes y un después en el quehacer político nacional. El tema se reciclará porque también está abierta la posibilidad de la liberación de Mario Aburto, asesino confeso de quien fuera candidato presidencial del PRI. Esa infausta tarde del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, una colonia marginada de Tijuana, al final de un mitin, sonaba a todo volumen la canción de La Culebra, que se confundió con los disparos que hizo Aburto sobre Luis Donaldo a quemarropa. No faltarán los políticos que le quieran sacar raja política a la efeméride para golpear rivales. Esto sin importar que la familia de Colosio lo que quiere es poder darle vuelta a la hoja y seguir con sus vidas. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Debate por la Ciudad de México. Formato ágil y dinámico el que implementó el Instituto Electoral de la Ciudad de México que encabeza Patricia Bendaño, para el primer debate entre la candidata y los candidatos al gobierno de la ciudad, Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky. Hubo propuestas y reclamos, y los tres salieron a proclamarse vencedores, aunque el veredicto final, sin embargo, será el 2 de junio. Hay tiro por Tijuana. En defensa de Tijuana salió la gobernadora Mariana del Pilar Ávila, pues la mandataria de Baja California le respondió a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, quien declaró que la ciudad fronteriza es fea comparada con Cancún. La morenista manifestó su profundo desacuerdo y dijo que esos comentarios no pueden ser posibles en alguien que busca la presidencia de la República. La Libra. Nos hacen saber que Jorge Álvarez Maínez se salvó de ser sancionado y sus spots en radio y televisión seguirán siendo transmitidos en los tiempos oficiales de Movimiento Ciudadano. Se trataba de 33 spots que fueron impugnados porque el candidato presidencial se presenta como Jorge Maínez. Esperan una respuesta. Sigue esperando el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que la alcaldía Benito Juárez responda sobre la obra que bañó de cemento a un convoy de la línea 12 del metro. Dijo el mandatario que la administración de la localidad ya tiene el expediente de construcción y de las investigaciones para deslindar responsabilidades, pero la respuesta ha sido nula. Mayores apoyos. El Infonavit que dirige Carlos Martínez Velázquez recordó a todos aquellos empleados independientes e incluso si viven en Estados Unidos y quieren comprar una vivienda en México, ya pueden cotizar de forma voluntaria y generar ahorro en una subcuenta de vivienda. El ahorro que acumulen no solo generará rendimientos iguales o superiores a la inflación, sino que les permitirá acceder a todos los productos de crédito que tiene el organismo. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿El IMSS privatizado? Ayer, la nota principal del Gran Diario de México da cuenta de que este gobierno ha entregado a manos privadas más contratos de prestación de servicios al IMSS que en el llamado régimen neoliberal. Durante el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha entregado a terceros contratos por 22,183 millones de pesos para la prestación de servicios médicos, mientras que en el régimen de Enrique Peña Nieto se pagaron 13,224 millones en este mismo rubro.
Cuando dentro del gobierno se acusa de que hay sectores que atacan al gobierno porque están a favor de las privatizaciones, valdría la pena preguntarse si el llamado período neoliberal llegó a su fin, como se dice, o está más vivo que nunca. Al menos en el IMSS, los privados han tenido un gran sexenio. 2 años de opacidad en San Lázaro. Hace un mes, la Cámara de Diputados obtuvo un reconocimiento por estar entre los sujetos obligados más transparentes del país. Pero hay quienes creen que se trata de una simulación, pues hay casos destacados que demuestran que en San Lázaro ignoran la ley de transparencia. No señalan que los acuerdos del Comité de Administración, más de 100 que suman un monto de miles de millones de pesos, siguen sin subirse a la página a pesar de que el Universal lo denunció. La última vez que publicaron los acuerdos fue el 31 de marzo de 2022, por lo que en unos días se cumplen 2 años de plena opacidad. Y ya entrados en el tema de la opacidad, ayer el INAI ordenó a la Cámara Baja publicar reformas aprobadas en materia de género, justamente porque se negaron a responder. ¿Será que antes de irse esta legislatura dará a conocer la información que hasta ahora ha escondido? Hoy habrá foto de Sheinbaum con Cuauhtémoc Cárdenas, aseguran. Este mediodía, nos dicen, los fotógrafos deberán tener listas sus cámaras, pues está planeado que se dé una imagen muy interesante para la campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien estará realizando una guardia de honor para el general Lázaro Cárdenas en el Monumento a la Revolución. Nos aseguran que en esa guardia de honor, doña Claudia estará acompañada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Después Sheinbaum dará a conocer su plan en materia energética, tema que ha estado en el centro del debate, entre ella y la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. INE y OPLES van contra agandalle de spots. Nos dicen que tras las quejas que ha habido de candidatos y sobre todo de candidatas a distintos cargos de elección popular, de que los partidos políticos no les han dado los espacios en los medios de comunicación, nos dicen que el llamado ha sido escuchado por el Instituto Nacional Electoral INE y los organismos públicos locales OPLES. Entraron al quite y nos adelantan que realizarán un monitoreo diario para impedir que los institutos políticos incumplan con la disposición y se agandallen los espacios en medios de comunicación. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Se calienta Naucalpan por elecciones. Nos cuentan que el municipio de Naucalpan, gobernado por la panista Angélica Moya, decidió clausurar un espectacular que muestra la portada de una revista en la que aparece Isaac Montoya, el aspirante de Morena para pelear ese ayuntamiento el próximo 2 de junio. Las autoridades del municipio indicaron que era ilegal la estructura publicitaria, porque no tenía permisos, además de que dijeron que se adelantó a promocionarse porque la campaña empieza en abril. Don Isaac reviró y señaló que ve una cacería en su contra porque esa publicidad ha sido utilizada por otros. Así que Naucalpan ya se está calentando. Pendiente los alcaldes sustitutos. Pasan los días y el Congreso Capitalino no logra aprobar a los alcaldes sustitutos que cerrarán la administración en sus respectivas demarcaciones. Ahora nos dicen el nuevo intento para que los diputados avalen las 6 propuestas que mandó el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, será mañana. No serán que se están tejiendo los acuerdos necesarios entre los diferentes grupos parlamentarios para que las designaciones salgan sin problema. Y así sean nombrados en Iztapalapa Raúl Basulto Lubiano, en Benito Juárez Jaime Isael Mata, en Coajimalpa Carlos Gómez Hernández, en Cuauhtémoc José Guadalupe Medina, en Gustavo Amadero Enrique Rodrigo Rojas, en Xochimilco Juan Onésimo Delgado Chávez,
En Milpalta, Víctor Manuel Venegas Tapia y en Venustiano Carranza, Adolfo Hernández García. ¿Lo lograrán? C5 vigilará panteones concesionados. Nos señalan que este fin de semana el Consejo Jurídico de la Ciudad de México, Néstor Vargas, publicó una serie de lineamientos para la conexión de las cámaras del C5 con los cementerios públicos en la capital. Pero en ese mismo documento se establece que también los panteones concesionados o privados deberán contar con estos aparatos y conectarse a la red de videovigilancia del C5. Con ello, nos dicen, se busca fortalecer la vigilancia en los camposantos. Por cierto, hay que recordar que hace unas semanas se registró el robo del cadáver de una niña en un cementerio de la alcaldía Gustavo Amadero y ya se está investigando. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Buscan lugar a aspirante incómoda. A la que le buscan un huequito en Guanajuato, nos comentan, es a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez de Morena. Luego de que, de golpe, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena le quitó la candidatura a la presidencia municipal de esa ciudad. Nos detallan que la dirigencia local abrió la posibilidad de que doña Bárbara sea postulada como candidata a diputada local y hasta el dirigente estatal Jesús Ramírez Garibay aseguró que tiene las puertas abiertas, aunque en un comunicado Morena precisó que el órgano interno de elección cambió de candidata porque doña Bárbara omitió informar las sanciones y procedimientos jurídicos que enfrenta, derivados de su gestión en cargos públicos. ¿Sas? ¿Austeridad morenista? Donde hubo varias cejas levantadas, nos cuentan, fue entre los morenistas en Nuevo León, pues a 15 días del inicio de campañas para diputados federales y senadores, no se ve propaganda de los 14 aspirantes que van a la Cámara Baja, y solo se nota la que promueve a la dupla que va por el escaño, Waldo Fernández González de Morena y Judith Díaz Delgado de Morena. Nos dicen que varios no se explican por qué de esta apatía, cuando se suponía que se apostaría por el legislativo. Pero la dirigencia estatal solo dice que no hay recursos y que los candidatos deberán poner de su bolsa. ¿Será parte de la tradición regia de no gastar? Una campaña llena de espinas. En Baja California Sur nos platican que para Homero Davis Castro de Morena, exsecretario general de gobierno, la campaña por un escaño del Senado no ha sido un día de campo. En una de sus giras nos relatan que se topó con derechohabientes del IMSS que le reclamaron que cuando fue director de dicho instituto no hizo nada por ellos. En otro evento, en La Paz, madres buscadoras acusaron a don Homero de no interesarse por su causa ni por los niños en orfandad. Y de paso criticaron a la presidenta honoraria del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, CEDIF, Patricia López Navarro, esposa del gobernador Víctor Castro Cosío, pues ventilaron que ni ella las ha atendido, pero si anda bien puesta en los eventos de don Homero. ¡Auch! Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 18 de marzo de 2024. Tenga usted un excelente día y una estupenda, fructífera y saludable semana. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y también en nuestras plataformas como Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Boomplay y Deezer, entre otras plataformas. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.